Gracias a todos y todas por acompañarnos en un nuevo Madre Talks. Hoy sabíamos que tendríamos al menos a una persona asegurada como audiencia, a mi madre, ya que el invitado de hoy es su otro hijo. Y sí, tendremos una plática íntima y familiar, sin embargo, girará en torno a la gestión cultural y las valiosas habilidades que el teatro ofrece para nuestro desarrollo personal, profesional y también el de nuestras marcas. Vamos a hablar de creatividad desde las artes escénicas. Nuestro invitado de hoy es Jaime Zúñiga, mi hermano mayor, quien también es economista, experto en logística y ventas, y quien compartirá hoy con nosotros desde su faceta como profesional de la actuación, dirección y gestión teatral en el sudeste asiático. Jaime incursionó en la escena teatral de Nicaragua en sus tiempos universitarios, ya hace un par de décadas, y en Vietnam en el año 2011, donde cofundó la compañía Dragonfly Theatre. Dirigió la popular producción La importancia de llamarse Ernesto, del dramaturgo británico Oscar Wilde, en Ciudad de Ho Chi Minh, y el año siguiente, Dragonfly Theatre se ganó el corazón de niños y adultos con su adaptación moderna y explosiva del Principito, descrita por la prensa vietnamita como una experiencia mágica y cautivadora. Ese mismo libreto fue montado por Catalina en Chinandega en 2017. En el 2013, Jaime se mudó a Bangkok, a Tailandia, donde fundó Peel the Lamplight con el teatrista estadounidense Peter O'Neill. Con esta compañía de teatro, retornó a su carrera actoral en la obra Bent, de Martin Sherman, la obra Gruesome Playground Injuries, de Rajiv Joseph, y Death and the Maiden, de Ariel Dorfman. Esta última a beneficio de nicaragüenses afectados por la crisis política de abril y de mayo de 2018. Como productor ha llevado a escena múltiples obras en Vietnam, Tailandia, Taiwán y Australia, incluyendo God of Carnage, de la francesa Jasmina Reza, y la verdadera historia de la trágica vida y triunfal muerte de Julia Pastrana, la mujer más fea del mundo, del inglés Sean Pendergast. Esta última, descrita por el Bangkok Post como una experiencia sensorial intensa que provoca la imaginación. También mereció varios premios en el Festival de Teatro de Bangkok. Jaime tiene una maestría en Industrias Creativas y Culturales de la Universidad de Arte de Taipei. Y antes de platicar con Jaime y que nos cuente un poquito más y que también se termine de despertar porque son las 5 de la mañana del sábado en Bangkok, quiero compartirles lo que fue el video de expectativa de la obra Bent. Si me ayuda el equipo. Streets of Berlin, I must leave you soon. Streets of Berlin, will you miss me? Streets of Berlin. Don't. They're always looking from the other tents. They could throw us out for touching. You have to be careful. Te dejo el micrófono. Gracias por acompañarnos y por levantarte tan temprano. Estoy al aire. Sí, ya. ¿Me escuchás bien? Perfecto.
Buenas tardes, buenos días para mí. Como Carlos dijo, para mí esta Madre Talks va a ser un catamal creativo que me voy a desayunar el día de hoy con todos ustedes. Gracias por de permitirme tener esta oportunidad de compartir un poco sobre la gestión cultural y mi trabajo artístico en el sudeste asiático. Gracias al equipo de Madre Talks y a todos ustedes por acompañarnos hoy. He titulado la charla No me hagas una escena, la gestión cultural entre actos, y ya les explico por qué es así. Para los que todavía sospechaban que era una coincidencia tener a dos nicaragüenses de apellido Zúñiga con orejas grandes, les digo que no es una coincidencia. Carlos y yo somos hermanos. Aquí les estoy dando un poco de amor. Y como les decía, es interesante que ambos tenemos trabajos en los que la creatividad es fundamental para ese oficio. Y es uno de los temas de los que voy a hablar durante esta charla. Y le he titulado No me hagas una escena, porque siempre me ha llamado la atención que las palabras que se relacionan al teatro siempre tienen una connotación un tanto negativa, un tanto peyorativa. No sea dramático, eso es puro teatro, no me hagas una escena. Y en particular hacer una escena siempre me llamó la atención, precisamente porque tiene muchísimos significados, ¿no? El primero, como dijimos, la connotación negativa de no me hagas un escándalo, no me hagas pasar vergüenza, no me hagas sentir incómodo, ¿no? Como estoy haciendo sentir incómodo a mi hermano Carlos en esta foto. Y ese es el primer tema del que voy a hablar. La escena, hacer una escena como una revuelta social, hacer sentir incómoda a la sociedad. También voy a hablar de la escena, hacer una escena como crear un espacio creativo, crear una escena cultural que no existía antes. Y por último, también voy a hablar la escena como composición artística. Este es el significado más básico. Y aquí es un poco más personal, en el que voy a hablar de mi perspectiva o mi enfoque de cómo yo me acerco a una escena cuando estoy trabajando una obra de teatro. He visto un poco las charlas anteriores y tenía planeado hacer algo un poco diferente, pero de pronto entendí que son conversaciones mucho más familiares, mucho más casuales, mucho más cálidas. Entonces voy a empezar introduciendo un poco sobre mi historia y voy a hablar de manera muy personal de mi trabajo artístico. Cuando empezamos a hablar de esto, pues eh, lo primero que se me ocurrió han sido las obras que hemos trabajado en relación con Nicaragua. No voy a hablar de los primeros años de mi carrera artística en Nicaragua, pero si les interesa, háganme preguntas en el chat y voy a abordar el tema. Me voy a enfocar un poco más en el periodo más reciente y mi trabajo en el sudeste asiático. Como les digo, soy nicaragüense y también siento mucha afinidad, dolor, rabia en las diferentes situaciones que ha estado Nicaragua en los últimos años, empezando por los conflictos del 2018 y la situación o crisis política y la circunstancia actual en la que se encuentra, digamos, con una crisis de salud pública. Espero que todos se mantengan sanos y salvos con sus familias, usen máscaras, lávense las manos frecuentemente y traten de mantener su distancia. Y espero que se mantengan, como digo, sanos y salvos durante esta pandemia. Vamos a hablar de teatro hoy. Y yo he trabajado como actor. Empecé mi carrera, como Carlos mencionó en la introducción, como actor, parte del taller grupo de teatro de la Universidad Católica Las Tablas, bajo la dirección del profesor Aníbal Almanza. Y después estuve trabajando con una faceta de increíbles directores nicaragüenses, entre ellos el profesor Erasmo, que es fundacional en mi carrera y del que aprendí muchísimo, y una de las personas que me animó más a tomar el curso de la dirección. Y también he trabajado por digamos, el empuje
gravitacional como gestor cultural, como productor, ¿no? La persona que se encarga de crear el espacio donde el arte sucede, que es un trabajo bastante diferente al trabajo actoral y al trabajo de dirección. Por este trabajo como gestor cultural me animé a estudiar una maestría en industrias culturales y creativas en la Universidad de Arte de Taipei. Aquí estoy con un pequeño títere Budaishi, que es un títere tradicional de mano, que se conserva la tradición de después de muchos años. Son artesanos que trabajan la madera para hacer la cabeza y las manitos, y pues hay artesanos especializados en la ropa. Y una de las cosas que aprendí en Taiwán, o me abrió un poco la mente en Taiwán, fue sobre qué tan universal, esa universalidad de la expresión teatral alrededor del mundo. Tenemos el teatro como un factor común, pero al mismo tiempo lo vi desde el otro lado de la moneda, cómo la manifestación teatral es también muy diferente en cada país, y cómo mi percepción del teatro occidental era bastante limitada, y logré ampliar e incorporar mucho de la manera de hacer teatro de diferentes lugares en mi dirección y en mi manera de producir obras de teatro. Voy a hablar de eso más adelante. Entonces hablemos del primer acto, ¿no? Como dije, quiero ser dramático durante esta charla. Voy a hablar sobre la revuelta social, y en todos estos temas voy a utilizar algunas de mis producciones como referencia. La primera va a ser Death and the Maiden, que como les digo es la que tiene quizás un vínculo emocional eh, con Nicaragua. Esta es una fotografía de la prensa que me envió un amigo cuando nosotros montamos esta función. Y aquí la prensa decía: La muerte y la doncella, una obra que busca crear conciencia sobre la crisis en Nicaragua. Eh, no solamente eso, la muerte y la doncella, o Death and the Maiden, trató de recaudar fondos para apoyar a los nicaragüenses que en ese momento migraron a Guatemala y a Costa Rica, y estaban pasando situaciones muy difíciles durante el periodo más álgido de la represión. También en este caso le estoy mostrando un post de Facebook en el que hicimos un video explicando la crisis, explicando los motivos al público tailandés, y bueno, también para el mundo y nuestro poco más amplia, mostrando nuestra solidaridad. Creo que la amiga que me ayudó en Guatemala a apoyar a los compatriotas nicaragüenses está el día de hoy en la audiencia. Eh, Hola. Fue un momento bastante difícil, y ya les voy a explicar por qué. Las obras de La muerte y la doncella se basa en el periodo de Pinochet, en el cual hubo una represión contra el pueblo muy intensa, pero en específico se utilizó la tortura. Habían muchísimos, miles de prisioneros políticos, y en este caso específico se utilizó la tortura sexual. Y la obra trata sobre Paulina, que se ve aquí en la escena de la derecha, que fue una de las prisioneras políticas ah, bajo el régimen de Pinochet. Y 20 años después está con su esposo, que es un abogado defensor de los derechos humanos, y una persona nominada después de la transición de cuando ya termina la dictadura de Pinochet. Se encarga de hacer los juicios en contra del régimen, ¿no? Tratar de buscar justicia. Y él está empezando ese proceso cuando están de vacaciones en la casa de playa, y aparece este tercer personaje que se llama el doctor Miranda, y de la que Paulina sospecha es su torturador.
La manera en que él llega a la casa de playa es una coincidencia, ayuda a reparar una llanta ponchada, mientras Gerardo, que es el personaje que me tocó interpretar, se queda varado en la calle, el doctor Miranda se para a ayudarlo a reparar, llega a la casa y Paulina dice reconocer su voz. Ella pasó con una venda durante todo el periodo mientras era torturada y la obra transcurre dentro de la casa en la que ella no solamente captura y retiene al doctor Miranda, sino que también empieza a ser ella misma una torturadora, con tortura psicológica e incluso física. Y es un delicado balance entre cuál es el proceso correcto de buscar justicia. Como les decía, vamos a hablar el día de hoy de la escena teatral o la escena en general, la escena creativa, como revuelta social. Creo que el teatro ofrece un arma muy poderosa en hacer esas reflexiones y tener este debate. Una de las cosas muy difíciles que nos tocó era encontrar el balance perfecto entre cómo crear conciencia de lo que sucede en Nicaragua sin perder la calidad artística, sin olvidarnos que no es un panfleto, no es proselitismo, e invitar a la reflexión. No queríamos darle con una cuchara y servirle como a un niño lo que realmente el público quería pensar o sentir al respecto, sino lograr a sus propias conclusiones. Y a través de la obra, a través de la función, el público va debatiéndose, a veces del lado de Paulina, a veces del lado de Gerardo, e incluso a veces del lado del doctor Miranda. ¿Cuáles son los derechos que tienen los torturadores en un proceso, digamos, legal cuando termina el régimen de represión? ¿Cuál es el significado de justicia para las víctimas? Creo que eso es algo que en Nicaragua todavía duele y en ese momento, como nicaragüense, interpretando ese papel y a veces defendiendo los derechos legales dentro de la trama de los torturadores, fue un debate existencial muy interesante y fue una charla muy interesante que también tuvimos con el público. Una de las cosas que le llamó mucho la atención a la prensa tailandesa fue cómo nosotros presentamos este thriller psicológico y le llama una rareza en Bangkok. Era un montaje íntimo y voy a presentar un poquito cómo nosotros tratamos de comunicar este ambiente. Es un montaje que yo le llamo hiperrealista, donde tratar de recrear con bastante detalle las condiciones reales. Como pueden ver aquí es un apartamento, digamos una casa de playa bastante real. El refrigerador es funcional, la cocina es funcional, el radio que ven allá por la izquierda es funcional, lo que significa que sí puede tocar un cassette y el sonido se emite no de las pantallas que están alrededor, perdón, los parlantes que están alrededor, sino que se transmite directamente y el público en un teatro pequeño de menos de 100 butacas está dentro de esa sala. Y hay ese sentido claustrofóbico durante esta acción, ¿no? Que se torna bastante violenta durante la puesta en escena. A la actriz se le olvidó apagar el fuego y la comida se empezó a quemar y empezó a emitir el olor muy fuerte de la comida. Obviamente ese es parte del trabajo que hacemos. Tratamos de que los olores sean parte de escena. Tratamos de afectar al público de diferentes sensaciones. Usualmente el teatro se considera como un arte visual, pero para nosotros es táctil, es olfatorio
y tratamos de expandir ese significado. Van a ver cómo lo hacemos en diferentes obras. En este caso, con la comida, tratamos de cambiar los diferentes olores. Y bueno, en ese caso se le olvidó apagar y el público se empezó a estresar por el olor intenso y nadie sabía cómo reaccionar. Pensaban que es parte de la función o no, es peligroso o no. Obviamente logramos improvisar y solucionar la situación, pero esas son cosas de los riesgos que pasa en la escena teatral, ¿no? Sobre todo cuando literalmente está jugando con fuego. En otra escena tuvimos casos en el que no podíamos sacar el corcho de la botella de vino y el vino en esa escena es muy importante. Y tuvimos que improvisar y sacar otro vino del refrigerador, lo cual es muy conveniente. Tener un refrigerador a mano lleno de botellas de vino. Pero lo que les quiero contar con esto es de que en sí, esta obra también ha sido montada en el cine por Roman Polanski y Sigourney Weaver en el papel de Paulina. Pero lo que te permite el teatro es esta experiencia visceral que realmente se siente viva, se siente que no se sabe lo que va a pasar. Y vos sos parte de esos cambios como público. Como les digo, la escena se torna violenta, pero además de las funcionalidades, queríamos utilizar el concepto del agua y la obra empieza, no sé si se fijan acá en esta pequeña terraza. De hecho, es la que colinda con la playa. Se supone que esta es la casa de playa y se puede ver que ha cambiado ahora el atardecer, ¿no? Y hay el efecto de las olas al fondo. Como es la casa de playa, en esa terraza pusimos una ducha funcional y la actriz empieza la función tomando una ducha. Y es algo que al público le llamó muchísimo la atención, no solamente porque se pregunta cómo lo hacen y sobre todo hacerlo noche tras noche, sino que también te da un contexto mucho más íntimo. La ducha es probablemente una de las cosas más privadas que nosotros hacemos. Y sobre todo una persona que fue víctima de tortura sexual o de abuso sexual, esa relación, digamos, cercanía que el público tiene, casi voyeurística, en la vida de ese personaje, es muy, muy potente, ¿no? Y hay una conexión muy íntima. Ese es sobre La muerte y la doncella o Death and the Maiden de Ariel Dorfman. Ahora voy a hablar sobre una puesta completamente diferente, lo contrario a una puesta hiperrealista. Esta es una iglesia desconsagrada en Melbourne, donde llevamos para el Festival de Teatro de Melbourne una obra que se llama La increíble historia de la trágica vida y la triunfal muerte de Julia Pastrana, la mujer más fea del mundo. Y lo interesante de esta función, aparte de tener un título tan largo y un tema bastante interesante, que ya les voy a contar un poquito más de qué se trata, habla sobre el personaje de Julia Pastrana, es un personaje de la vida real. Nació con una condición física que es conocida como la enfermedad del hombre lobo, donde la cara está llena de pelo. Y además tuvo otras condiciones que le hacían tener, digamos, facciones más pronunciadas. Entonces, a lo largo de su vida de niña fue comprada para un espectáculo de variedades y durante mediados de los 1800 recorrió el mundo siendo promovida como la mujer más fea del mundo. Y para que el pueblo donde uno llegaba en aquel momento iban de pueblo a pueblo como circo itinerante, ¿no? Con el espectáculo de todas las rarezas, para que no perdiera al público, el interés del público,
el dueño, que después es una historia complicada, se casó con ella para amarrarla en el contrato. El dueño la mantenía siempre encerrada, no le permitía, aunque no estuvieran en el espectáculo, no le permitía salir a la calle para que el público no la viera y así tuviera que pagar para poder apreciar, digamos, su fealdad, la mujer más fea del mundo. Entonces, Julia vivió muchísimos años, digamos, en esa oscuridad. El escritor Sean Pendergast, un escritor británico, quiso replicar en la audiencia esa experiencia. Entonces, como ven aquí, todo el espectáculo se priva de vista a la audiencia con vendas. El Bangkok Post dice que el resultado es una experiencia sensorial que provoca la imaginación. Entonces nosotros trabajamos a través de música, a través del texto, obviamente, a través de olores y a través del tacto para contar la historia. El público permanece vendado alrededor de una hora y para mucha gente en el público empieza la experiencia con mucha curiosidad y con mucho temor, ¿no? De cómo va a suceder, a transcurrir esta situación. Pero además voy a disfrutarlo, voy a entender la historia cuando me están privando, digamos, del sentido más importante en el que usualmente se interpreta el teatro, ¿no? El teatro, como decía, se considera un medio visual. Estamos removiendo eso. ¿Cómo se cuenta una historia cuando se vendan por completamente los ojos del público? Cuando nosotros en el montaje, la recepción fue bastante interesante. Y aquí un comentario de la prensa australiana que dice, se vuelve inolvidablemente real, porque el público logra imaginar mundos más vívidos y devastadores que los que se escuchan en el texto. Se vuelve visceral a través del sonido, el olor y el contacto ocasional. Una de las cosas que hicimos, aquí están, pueden ver el elenco, les voy a explicar un poco sobre por qué las máscaras, o digamos el maquillaje del Día de los Muertos. Perdón. Todo transcurre, replicamos con la obra y lamentablemente no tengo muchas fotografías porque obviamente transcurre en oscuridad, pero transcurre en una tienda como los circos de ese entonces y el teatro es en manera de rueda, lo que se llama teatro arena, donde el público está a los cuatro lados. Es uno de mis formatos favoritos, uno de los formatos más difíciles. Voy a hablar de eso un poco más adelante también. Entonces, los actores están caminando por delante, atrás, a los lados. Aparecen, incluso teníamos plataformas para aparecer un poco más elevados, un poco más bajos. Y el sonido viene por todos lados. Cada uno de los personajes tenía un olor. Por ejemplo, el esposo Lent de Julia Pastrana, que también era, digamos, el dueño de ese espectáculo, olía a bourbon whisky, a alcohol, a licor, mientras que otros olían a instrumentos médicos o a químicos médicos. Y con esto llevamos y contamos a través de toda la historia. Incluso llevamos al público una escena de parto donde nace el hijo de Julia Pastrana. Llevamos a una morgue donde, digamos, hacen la autopsia de Julia Pastrana. Todo esto está basado en la vida real. Julia Pastrana fue una mujer de verdad. Y es una historia interesante porque esta obra, no nuestra apuesta, sino una apuesta anterior por un grupo en Texas, utilizó esta obra para promover que Julia Pastrana era una mujer real. Y si ustedes conocen la historia, Julia Pastrana en algún momento fue embalsamada para continuarla mostrando después de su muerte. Y la hermana de la directora de esa puesta anterior, Laura Anderson Barbata, con la que nosotros estuvimos en contacto, gestionó durante 10 años después de la puesta en escena con la Universidad de Oslo, donde se tenía guardado en un sótano a Julia Pastrana, gestionó retornar
digamos, el cuerpo de Julia Pastrana y darle sagrada sepultura en el pueblo donde ella originaria, como una indígena nativa del pueblo de Sinaloa. Se hizo una ceremonia y se trató de recordar que Julia Pastrana había sido, digamos, abusada por su imagen, por su aspecto físico durante toda su vida. Deberíamos darle respeto durante su muerte, sobre todo en nuestra conciencia social actual. Se hizo una campaña y se logró gestionar y se enterró en Sinaloa Julia Pastrana. Nosotros utilizamos esta obra para promover una campaña de conciencia sobre la trata de personas. Y nosotros utilizamos vendas. Hay otras producciones que simplemente utilizan un teatro completamente a oscuras. Nosotros quisimos agregar un nivel más del acto voluntario del público. El público se tiene que poner las vendas y a través de la función tiene que decidir no ver, tiene que decidir estar en esa oscuridad bajo su propia decisión. Por eso el maquillaje no solamente en referencia a Julia Pastrana como mexicana, haciendo referencia al Día de los Muertos, pero también, digamos, un poco para asustar al público, si tenían la curiosidad, levantaban la venda y querían ver qué es lo que estaba sucediendo. Este maquillaje especial y con la luz negra se refleja y tiene colores psicodélicos, por así decirlo. Cada actor tenía una luz negra en el caso de que alguien tuviera curiosidad. Muy poca gente lo hizo. Y entonces hacíamos la referencia de que el público no solamente pagaba para que nosotros lo priváramos del sentido de la vista, sino que permanecía bajo su voluntad en esa condición, ¿no? Y era una reflexión de que mucha gente que entra en la trata de personas, en la esclavitud moderna, lo hace bajo su propia voluntad para buscar mejor vida. Muchas mujeres, digamos, en Nepal o en Nicaragua, ¿no? Buscan mejor vida y terminan siendo parte, digamos, de esclavitud sexual. U otros, digamos, gente de Myanmar o de otros países como Laos, terminan en barcos pesqueros como mano de obra esclava, en la India también en ciertas minas. Se estima que la cantidad actual de gente que sufre bajo la esclavitud moderna es mucho más grande que todo el tráfico de esclavos de África a Estados Unidos y a Europa e incluso Latinoamérica, digamos, durante lo que se conoce como la esclavitud. Lo que pensamos en la esclavitud, ¿no? En los campos de algodón en Estados Unidos, que ahora justamente está causando tanto revuelo, ¿no? Digamos, el apéndice de esa historia de segregación contra los negros en Estados Unidos, la comunidad negra. Nosotros queremos recordar que actualmente se estima entre 2 veces, incluso 3 veces, más esclavos que en ese momento cuando la esclavitud era legal en muchas partes del mundo. Trabajamos nosotros con Naciones Unidas, una división de USAID también, en colaboración con la campaña Stop Exploitation, que busca crear conciencia y también busca proveer refugio a mujeres, niños y hombres que son víctimas digamos, la esclavitud moderna al tratar de reinsertarlos a la sociedad. En Tailandia este es un problema muy grande y sin embargo el gobierno tiene muchos controles al respecto. Entonces nosotros utilizamos la historia de Julia Pastrana para reflexionar en su humanidad y algo mucho más cercano, digamos, a mí como latinoamericano, y tratar de hacer referencia, digamos, al esclavo que, digamos, en barcos pesqueros tailandeses sufren, digamos, una tripulación esclava de los países aledaños que son mucho más pobres. Y de esa manera evitamos hacer una referencia muy directa y tener sanciones del ejército. Digamos, el ejército en Tailandia es un poco represivo y en los últimos años ha manifestado incomodidad e intervenido en obras de teatro.
¿Por qué el teatro les causa tanto temor? Creo que el teatro en Tailandia ha sido exclusivamente una plataforma de revuelta social. El teatro tailandés no tiene una historia muy larga. El teatro tailandés moderno, como lo conocemos, digamos, el teatro occidental, digamos, como lo interpretamos en un escenario con texto de un libreto, como lo interpretamos en Occidente, eso es muy reciente, digamos, hay teatro bailable tradicional que se presentaba en las cortes, pero digamos, dejemos eso por aparte. El teatro como lo que nosotros interpretamos la escena en un escenario, digamos, formal, con un público en el que se comparte una historia de la manera como nosotros lo interpretamos. Nació en las universidades en los 70 como medio digamos, expresar la disconformidad. Entonces todavía tiene mucho ese tono el teatro y por eso quería reflexionar un poco en cómo el teatro puede crear conciencia y tal vez conectar con la gente que trabaja en esos medios. Y siempre nosotros tenemos la sensibilidad de nosotros somos teatristas, nosotros somos artistas que nos interesa este tema y nos interesa crear conciencia, pero trabajamos de la mano con activistas o con organizaciones que tratan de realmente brindar respuesta a esto. El teatro no va a brindar la respuesta a la esclavitud moderna. Puede crear conciencia, puede movilizar, ayudar a movilizar, pero es un esfuerzo político mucho más grande, un esfuerzo social mucho más grande. Y nosotros tenemos que recordar como artistas de esa humildad, de saber que nosotros no necesariamente somos los que cambiamos el mundo, pero posiblemente podríamos darle voz a esos que pueden cambiar el mundo. Esa es la primera parte sobre el teatro o la escena como espacio de revuelta social, cómo podemos utilizarlo para manifestar nuestra incomodidad, hacer una escena, hacer ese escándalo, ¿no? Hacer sentir a la sociedad incómoda. Ahora hablemos un poco del espacio creativo, ¿no? Crear una escena cultural donde no la había antes. En mi caso, yo he trabajado en Vietnam, Taiwán y Tailandia en crear teatro en inglés para un público internacional en lugares donde no se habla inglés como lengua nativa, ¿no? Como primera lengua. Y eso trae ciertos retos y también tiene, digamos, ciertos retos no solamente en el idioma, pero también en el aspecto de qué tanto público va a haber, ¿no? La parte de la gestión cultural. Y voy a hablar de ese aspecto. Y lo voy a hacer a través de esta obra que se llama I Am My Own Wife. Yo soy mi propia esposa. También similar a Julia Pastrana, está basada en un personaje de la vida real, en este caso una transgénero alemana. Con esta obra ganamos el premio al mejor actor. James Laver, acá representado, hizo el papel de Charlotte. Y lo interesante de esta obra, sí, Julia Pastrana era interesante porque, digamos, sucedía en la oscuridad. En este caso, lo interesante, lo que al público le llama la atención, es que es un monólogo y este actor desempeña 30 papeles y cuenta una historia con 30 personajes él solo. Y eso fue, digamos, uno de los grandes retos de cómo crear y hacer una obra de esta índole que fuera profunda, que lograra comunicar, digamos, nuestro mensaje sobre los derechos transgéneros, que obviamente estamos buscando que se establezcan en muchas partes del mundo. Digamos, en Tailandia, en este momento se está teniendo el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces es un debate que no termina, es un debate que todavía continúa en muchas partes del mundo. Y trajimos esta obra. Este es el personaje real. Era famosa porque sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y también, digamos, el periodo soviético de la Alemania Oriental, donde había una fuerte represión del Estado y donde en ambos casos los nazis y digamos, la Alemania Oriental no permitía las relaciones
entre personas homosexuales. Y ella sobrevivió en estos dos regímenes muy opresivos, pero no solamente eso, era coleccionista y tenía su propio museo. Y cuando, digamos, en Alemania estaban demoliendo los centros donde se reunían las personas de la comunidad LGBTQ, ella logró comprar un cabaret completo y lo escondió en su sótano. Y durante los periodos de represión se volvió un centro de pensamiento donde se reunían personas de la comunidad LGBTQ. Y no solamente se divertían, sino que habían debates, se reunían escritores, cantantes, y logró preservar esa parte de la cultura y proteger esas conversaciones y el tipo de vida durante un régimen opresor. Una de las cosas interesantes que se volvió después una figura un tanto controversial porque se reveló un poco al final de su vida que también ella colaboró con el régimen, era informante del régimen y, digamos, sacrificó alguna de sus relaciones. Y en este caso, pues está el debate que tanto lo necesitaba hacer para sobrevivir. Pero bueno, es un debate interesante y una de las cosas más fascinantes de esta historia, pues, es que no vemos el héroe total como una figura, digamos, acartonada de un solo lado, sino una figura compleja en el proceso de sobrevivencia de un régimen, digamos, opresivo. Pero lo que quiero hablar de la obra del día de hoy, de esta obra en particular, es sobre el espacio. Y algo que en esta revista que nos seleccionaron entre 100 lugares, digamos, escondidos en Bangkok, en nuestro teatro, dice, queremos darle una ovación al teatro, aunque pequeño en tamaño, hace nuestro mundo más grande. Nuestro teatro está reconocido por hacer piezas muy contundentes, muy críticas a, digamos, a los temas más difíciles, los temas tabús, que no se atreven a presentar en otros espacios, por represalias, pero también porque son temas complejos que podrían crear no solamente represalias, como digo, sino limitaciones en tu público comercial. Nosotros tuvimos que crear nuestro propio espacio y tomamos, esto era un salón de belleza, literalmente en un centro comercial. Cuando el salón de belleza se mudó, tomamos este espacio y lo acondicionamos en un teatro. Ahora ven que es una apuesta completamente diferente, es una apuesta muy simbólica en la que Charlotte era coleccionista de vitrolas, como pueden ver aquí al fondo, coleccionista de discos antiguos, de manera de reproducir el sonido antiguas, ¿no? Y preservó una colección muy enorme y también de relojes. Entonces, tomamos en nuestra producción esa simbología de lo circular del disco y lo montamos en la escena. Y Charlotte, los diferentes como el reloj o como un disco. Y si se fija en la mesa, funciona también como la aguja dentro de un tocadisco. Y replicamos diferentes niveles, ¿no? El nivel del tocadisco y las escenas cercanas en la vida real, el tocadisco de la vida de Charlotte, y también hicimos un zoom que les voy a comentar dentro de poco, ¿no? Aquí está el personaje y solo estas, digamos, 3 piezas hay en el escenario y se utilizan de diferentes maneras, ¿no? A través de la historia. Y se mueven alrededor del escenario significando diferentes periodos. Incluso tornamos esto para representar en un vehículo, en un centro de tortura, en una cámara de interrogación, incluso en una prisión. Y utilizamos solamente estos 3 elementos. De la manera en que utilizamos al actor en 30 personajes diferentes, queríamos que el público también se sorprendiera de cómo solamente estos humildes 3 elementos en escena tuvieran muchísimos usos a través de la historia. Y como pueden ver, hay una parte de la historia en que ella muestra su colección de miniaturas y entonces se nos ocurrió
hacer un zoom a través de las luces, oscurecer completamente el teatro, poner solamente una luz sobre esta mesa y contar una escena completa que está narrando la historia de cómo su papá la violentaba cuando ella era niña y ella cuenta la historia que lo asesinó. Muchos historiadores dicen que probablemente esto no es cierto, que el papá más bien la abandonó. Su vida está llena, la obra está basada en su propia, en su autobiografía y mucha gente disputa la veracidad de muchos episodios que ella misma cuenta. Como digo, era un personaje un tanto controversial también. Entonces, en la obra, en el libreto, únicamente explica qué miniaturas tiene. Tiene una vitrola, tiene un reloj, tiene un sofá. Y a mí se me ocurrió, ¿por qué no contamos la historia? Ella ya es una metáfora en el escenario como un tocadisco. Entonces, cuando toca hablar de ella como personaje cuando era niña, ella juega con la piececita del tocadisco. El papá es el busto de Wilhelm, uno de los emperadores alemanes, y aquí está el sofá. Ella habla sobre cómo asesina al papá cuando está durmiendo una siesta en el sofá. Y nos pareció perfecta una coincidencia que no está en el libreto y al público le fascinó esa historia porque tratamos de llevar los diferentes niveles, ¿no?, de la historia. Creamos un escenario dentro de un escenario dentro de un escenario, lo que se llama metateatro. Y ella jugaba con estas piececitas cuando está contando una historia cuando era niña. Entonces nos da esa fisicalidad y ese movimiento escénico de los niños jugando con digamos, esas miniaturas y con esas figurines. Ahora voy a empezar a transcurrir un poquito, sin hablar un poquito en tanto detalle, sobre las diferentes obras. El Principito, que Carlos mencionó, fue una adaptación que escribimos Aaron Toronto, que era mi socio en Vietnam, y yo. Pensamos que no había un libreto, aunque hay muchas adaptaciones del Principito, no había un libreto que nos apasionaba y lo escribimos nosotros, basado obviamente en la novela, y creamos una historia un poco más moderna. Cambiamos, por ejemplo, al rey. En vez de ser el rey, digamos, como una monarquía representada usualmente, lo transformamos en el rey del rock, en Elvis Presley. Porque la historia que queríamos contar no era tanto de las disputas geopolíticas y del autoritarismo, sino, digamos, de cómo la sociedad moderna está muy influenciada sobre la cultura de la celebridad. Todo el mundo quiere ser the next American Idol, el próximo ídolo, ser famoso. Y tratamos un poquito de hablar de eso cuando el rey decía mis súbditos, nosotros lo cambiamos a mis fanáticos, me admirás, ¿no? Hablamos sobre ese deseo de ser influencers en este mundo. Y les voy a contar dos historias rápidamente. En lo difícil de crear una escena teatral. Cuando estábamos diseñando digamos, la escenografía, 2 semanas y quizás tal vez ya teníamos vendido el 50% de los boletos y 2 semanas antes de la apertura, como hay un régimen de censura muy fuerte en Vietnam por el Partido Comunista y necesita una licencia del Estado, al público, digamos, al teatro en el que estábamos, digamos, supuestos a trabajar con ellos, decidió cancelarnos 2 semanas antes de la función. Y estábamos en el debate cuando la obra ya técnicamente está lista y nos dimos cuenta que no solamente había cancelado sin decirnos, ¿no?, el contrato, sino que le había notificado al escenógrafo, al director de vestuario, que no produjera nada. Y en una reunión 2 semanas antes nos dimos cuenta que estábamos sin nada. En ese momento decidimos que, digamos, el sistema de alto control y censura nos estaba diciendo, no me hagas una escena. Y nosotros decimos, vamos a hacerte un pereque. Y en 2 semanas creamos esta escenografía, la carrera, vestuarios, contratamos no uno, sino 2 teatros y el público lo entendió y lo apreció. Saben lo difícil que es hacer teatro y apreciaron, digamos, el esfuerzo
y la pasión. Tuvimos lleno total, tuvimos, digamos, incluso filmaron un documental, en ese tiempo Carlos estaba en Vietnam, nos filmaron un documental sobre este proceso. Y una de las historias que quería contar es cuando yo llego en el ensayo general al teatro, este pozo está en pedazos, no lo habían armado y estaban por llegar los censores. El Ministerio de Cultura llega a filmar la obra y darnos la licencia. Y entonces digo, bueno, yo tengo que entrar a la cabina para controlar la función. Espero que cuando toque entrar a escena ese pozo, haya un pozo en la escena. Y sí hubo un pozo en escena y mi corazón se alegra desde la cabina cuando está transcurriendo la acción. Y el actor, ¿no?, que hace el aviador, empieza a girar, quería un pozo funcional. Y cuando, antes de llegar la cubeta en ese ensayo general, empieza a tomar la cuerda, llega a su fin, no hay una cubeta. Y por lo menos había un pozo, pero le hablo con el teatro y les pregunto, ¿por qué no hay una cubeta? Nos arruinaron esa escena. Por suerte, en el ensayo general, con las autoridades, y las autoridades aún así nos brindaron la licencia. Lo divertido es que estábamos esperando, ¿no?, preparándonos que no sucediera en la función con público. Y me dice, cuando me dijiste que querías un pozo, no me dijiste que necesitabas una cubeta. Y es, digamos, la diferencia cultural en la que hay que ser muy específico y las referencias culturales tal vez no se entienden con precisión en diferentes culturas, ¿no? Otra historia que cuento y me gusta contar es que no quería el teatro que nosotros pusiéramos este avión. Y nosotros le decíamos, en 2 semanas podemos hacer muy poco para llenar un teatro de 900 butacas y crear algo emocionante con escenografía emocionante para que el público no se sienta que lo estafamos de su dinero. Lo único que podemos hacer es crearle este avión llamativo, icónico de la historia. Y la gerente de producción del teatro me dijo, no alcanza tras bambalina, donde tenemos toda la utilería, no tenemos ya espacio. ¿Te parece si lo cambiamos a un platillo volador? Y yo de broma siempre digo, bueno, hasta cierto punto hay que darle la razón. El Principito vive en el asteroide B612, es hasta cierto punto un extraterrestre. Pero esa ausencia de qué tan icónico era esta historia y qué tan flexible y la libertad creadora en otras culturas es un poco incluso divertido. No es tan divertido cuando tenés públicos de miles tratando de comprar boletos y ver una obra de esta envergadura. Y aquí estamos un poco con el elenco, donde hicimos una reevaluación o una reinterpretación de, de la historia. También se montó en Chinandega, como Carlos lo dijo, y este es un proyecto que vale la pena muchísimo hablar, pero es para una charla completa diferente, en el que el Grupo Teatro Catalina trabaja con una comunidad en Chinandega de escasos recursos, en la reconstrucción del pueblo después el desastre del huracán Nish, y el teatro, no solamente como espacio físico construyendo un escenario, pero como una cultura creadora, ha sido un canal para muchos jóvenes en continuar sus estudios, perseguir unos estudios universitarios y ver una vida diferente. Es un proyecto muy hermoso que les sugiero indaguen un poco más sobre su historia en Nicaragua. Estamos ya llegando al final de la hora, ¿no? Y quizás voy a hablar un poco rápido sobre el tercer acto, la composición artística. Este es un espacio en blanco, es la hoja en blanco para ustedes, tal vez la pantalla en blanca para muchos diseñadores que están sintonizando, ¿no? Pero estaba yo ante el reto de montar esta obra que se llama God Carnage, un Dios salvaje traducido usualmente. Y ha sido una obra que ha tenido muchísimos actores, tanto en el cine como en el teatro, famosos tanto en Occidente como en Taiwán, en muchas otras partes del mundo. Y
La diferencia es tratar de crearlo en un ambiente íntimo, que es lo que a mí me apasiona. Y si se fijan, aquí está el aspecto de la calma total. Pero esta, lo que parece ser una alfombra, es realmente arena. Y reflejamos, por la historia, uno de los personajes está escribiendo un libro sobre el genocidio de Sudán, y en lo que transcurre hay mucho conflicto, muchos pleitos, y se va descubriendo este dibujo que es de un refugiado en la frontera de Sudán durante el conflicto del genocidio. Aquí el niño de más o menos la edad en la que tienen los hijos de los personajes de la obra, dibujó durante en su refugio, ¿no? En su campo de refugiados, como, digamos, las milicias que se llaman Janjaweed, la traducción es el diablo a caballo, son milicias que exterminaron vías por completas en el genocidio de Sudán, en Darfur. Entonces, este es un dibujo de un niño actual que un psicólogo lo utilizaba como instrumento y nosotros lo replicamos debajo, y a través de la historia se va descubriendo, ¿no? Cómo la historia de estos personajes de clase media están debatiéndose sobre lo que es ser civil y los valores de la actualidad, e incluso sobre su perspectiva de vida cómoda, sobre una historia que realmente está sobre un genocidio, ¿no? Y cómo esa historia está por debajo, oculta. Y por último, quería mostrarle unas fotos de otra obra que monté en Taiwán, que se llama Venus in Fur, en la que la narrativa fueron las luces y los colores. Si se fijan, hay un tono bastante rosado al comienzo de la obra, y luego se va tornando blanco cuando están hablando de la vida real, y cuando vuelven a la historia narrativa va tornando los colores, incluso en la ropa, y se van poniendo más azules. Luego regresan los rojos y van tornándose durante el conflicto, se va estirando y se va poniendo más apasionado durante la obra. Van entrando los naranjas y los tonos más cálidos para terminar en la cumbre de la obra con, digamos, una posición. Es una obra, si podemos hablar un poco más tarde de esto en las preguntas y respuestas, abordaré eso, pero es una obra con un fuerte sentido feminista, ¿no? Y tomar el poder y el respeto en el teatro que se le tiene que dar a los personajes femeninos y las historias femeninas. Y colorín colorado, sé que me tomé mucho más del tiempo que se tenía y estamos terminando la hora. No sé si hay tiempo para preguntas y respuestas. Carlos, voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, no, gracias. Sí, bueno, yo me quedé enganchado sí, con el tema de este Venus in Fur, si nos contás un poquito más sobre ese trabajo que decía. Bárbaro. Es una obra que me apasiona porque sucede solamente con dos personajes, pero ambos personajes juegan diferentes papeles. La obra se trata sobre una actriz que llega a audicionar y llega tarde a la audición sobre la obra también, se llamada Venus in Fur, es un poco metateatral. Entonces, es una obra de teatro sobre otra obra de teatro sobre otra historia. Entonces hay tres capas, digamos. La obra de teatro que el público está participando, ¿no? Esa es la primera obra de teatro. Ella llega a audicionar otra obra de teatro que se llama Venus in Fur, escrita por el otro personaje. Él es el director y el autor de la obra, y llega a audicionar. Y la actriz invita a este director a audicionar con ella, ¿no? Le pide que le dé una oportunidad, y empiezan a meterse en la vida de los personajes dentro de la obra. Y lo curioso es que Venus in Fur fue escrita por Leopold von Sacher-Masoch, que el apellido es lo que nosotros conocemos o le dio el nombre a la condición psicológica de sadomasoquismo. Fue el escritor que volvió popular, digamos, una literatura muy sexual en aquel entonces, digamos, 50 Shades of Grey,
Y era una obra muy popular en aquel entonces entre la sociedad aristocrática, pero era prohibida, ¿no? Era, digamos, una manifestación para hablar sobre la represión sexual, ¿no? Y se manifestaba en una historia muy sexualizada. Pero en este caso utiliza a Venus como la figura de la belleza, la mitología griega. Entonces, al final de la obra, quedamos con la duda si esta actriz es una encarnación de Venus, de Afrodita, tomando venganza contra la opresión de la mujer por parte de los hombres y, digamos, humillarlo a través de la condición del sadomasoquismo. Es un juego muy psicológico y también, digamos, erótico, muy interesante. Entonces dije, ¿cómo podemos contar esta historia en el que todo se transforme, todos empecemos con una percepción de esta actriz que de repente se vuelve este personaje fascinante de la literatura alemana de mediados del siglo XVII y al final se vuelve esta, digamos, figura mitológica de la cuna de la civilización griega, ¿no? Que es la cuna de la civilización occidental. ¿Cómo le damos ese valor? Y lo hicimos a través de las luces, a través del vestuario, y los colores cómo van moviéndose a través de la historia. Claro, y solo para agregar un comentario que, bueno, puede resultar obvio para quienes están en producción, no tan obvio para el resto del público, ¿no? Nosotros como Madre Consulting pues trabajamos en producción audiovisual, ¿no? Spots, y hay un trabajo enorme que se hace, pero tenés la oportunidad, como en el cine también, ¿no? De hacer varias tomas, de programarlas y de repetir, porque no es en vivo, y en este caso, pues el tema de producción teatral, ¿no? Y los timings, y como decías, las cosas que pueden salir mal, ¿no? Con la impronta de la cocina, eh, creo que le agrega un nivel de complejidad mayor, ¿no? Aunque quizás con la práctica, no con la puesta en escena de diario, pues ya se maneja mejor. Quiero volver a cuando estabas comentando sobre Death and the Maiden. Úrsula, es una pregunta, bueno, un comentario, ¿no? Dice que solo de escucharte relatarlo le daban ganas de llorar, ¿no? Y que ser nicaragüense te pone en un contexto donde quizás es más fácil relacionarte con el mensaje de esa obra. Su pregunta es si obtuvieron la respuesta que deseaban del público, siendo ellos ajenos quizá a la situación que nosotros estábamos viviendo, pero sí lograron relacionarse por alguna situación. Sí, es una muy buena pregunta en el sentido de que el propósito de la obra era crear conciencia sobre la realidad nicaragüense. En aquel momento, recuerdo, era que se sepa en el mundo lo que está pasando en Nicaragua, que nos ayuden, ¿no? Era un poco ese grito desgarrador que todo el pueblo quería a través de los medios sociales, a través de, digamos, protestas en diferentes partes del mundo. Es un tanto más difícil cuando no hay una relación cultural, diplomática muy sostenida, ¿no? No hay una comunidad muy fuerte en Nicaragua, de nicaragüenses en Tailandia. La respuesta del público fue muy interesante en el sentido de que se enfocó muchísimo en las víctimas de tortura en general. Todo el público lo relacionó de manera muy personal sobre la experiencia de las violaciones sexuales, por ejemplo. Y me llamó mucho la atención que Nicaragua se volvió, digamos, ahí también está pasando. No tanto sorprendido de que estuviera pasando en Nicaragua, sino que no lo sabía. Qué terrible que también en ese otro país esté sucediendo. Y mucha gente compartía sus propios dice, yo fui víctima de abuso sexual cuando estaba en universidad
Y lo increíble fue que era una estudiante. Nosotros tenemos muchos grupos de estudiantes. A los profesores de las universidades y los colegios les gustan mucho las obras porque les permite tocar temas difíciles, pero de manera artística y mostrarle cómo hacerlo con tacto, ¿no? Y estaban todos sus compañeros de clase. Y pues fue una experiencia que te eriza la piel, como digo, y al mismo tiempo te hace reflexionar incluso más cómo estas injusticias realmente resuenan para todo el mundo por igual en diferentes partes del mundo. Claro, sí, en ese momento quizás pensamos que solo nosotros estamos sufriendo y luego, con mayor tristeza nos damos cuenta que las situaciones pasan, son más comunes que deberían de ser. Otra pregunta que hace Xavier es cuál obra en la que vos has participado ha sido tu favorita y por qué. Y yo le agrego cuál obra que vos has presenciado, que ha sido parte de la audiencia, es tu favorita y por qué. Son preguntas bastante difíciles porque diferentes obras significan diferentes cosas en diferentes momentos de tu vida. Creo que la obra que me marcó más, digamos, en muchas dimensiones fue El Principito. Eh, Esa situación de tener un público, una sala o digamos una función, una temporada casi vendida y no tener un teatro, no tener vestuario, no tener escenografía, no es muy divertida cuando se está viviendo, pero te da mucho optimismo y mucho respeto por tus propias capacidades cuando ya lo has sobrepasado. E incluso nos puso en el mapa en la escena cultural. Por eso lo traigo, cómo crear una escena cultural. Hicieron un documental sobre la puesta en escena, ¿no? Me invitaron a muchos programas de televisión e incluso salió en ese año nuestra obra como entre las 5 mejores obras en la escena teatral vietnamita. E incluso una de las obras de teatro decía, los teatristas vietnamitas deberían prestar atención del teatro fresco que está haciendo este grupo internacional, lo cual causó mucho enojo. Digamos, hicimos una escena, ¿no? Lo hicimos sentir incómodo. El teatro vietnamita está controlado por el Partido Comunista y hay una fuerte censura. No podés presentarte en un teatro, digamos, en un teatro de verdad, con un teatro, digamos, el edificio con una licencia teatral para presentarse al público sin aprobación del Partido Comunista y sin aprobación del Ministerio de Cultura, Ministerio de Censura, realmente. Y esa victoria de no solamente el éxito con el público, el éxito con la comunidad teatral nicaragüense, y no sé si se fijaron en la foto donde el elenco, el aviador, que es mi socio y el coautor de la obra, es estadounidense y yo pues nicaragüense, pero el resto del elenco, y no se puede ver el equipo de producción, todos son vietnamitas. Hacer una obra en inglés con artistas vietnamitas, no es tan sencillo y para mí fue un gran logro, ¿no? Cultural, en cuestión de gestión, etc. Ahora, ¿sobre qué obra he visto yo, digamos, que me marcó más como público, como miembro de la audiencia? Voy a hablar de una obra que fue fundacional para mí en decir, yo quiero hacer teatro. Fue una obra en Nicaragua que la fuimos a ver con el colegio, de hecho, por eso es importante llevar a los niños a galerías, a teatros, etcétera, para que expandan, digamos, su percepción sobre las diferentes disciplinas artísticas. Es un monólogo que se llama Informe a una academia de Salvador Espinosa, que coincidencia, el director de esa obra después fue mi director de teatro en un monólogo que se llamó El Canto del Cisne, que también es una obra que fue la que me hizo decidir a mí formarme como actor y tomármelo en serio. Pero en el informe de una academia es un mono que ha aprendido a comportarse como
como humano, pues, adquirió el don del habla y cuenta su historia de cómo lo capturaron en África, cómo lo domesticaron, cómo aprendió a fumar, cómo aprendió a vestirse y a hablar y dar charlas, y te hace reflejar sobre la, la condición humana, lo que significa ser humano, lo que significa pertenecer a la sociedad y las crueldades que eso acarrea. Pero lo que a mí me fascinó es lo entretenido que la obra y un solo actor te acaparaba y te transportaba en este mundo durante toda una función. Y dije, qué increíble el poder de una sola persona a través de una sola historia, cómo realmente puede recrear y significar tanto. Cuando yo hice mi monólogo, esta es una de las historias fundamentales para mí, que yo en ese momento, en el momento, digamos, más penetrante de la obra, cuando estoy en una relación, en un monólogo y estoy trabajando con un títere, y el personaje del títere y yo, aunque yo le doy voz al títere, tenemos un pleito, tenemos una discusión, y de repente me arrepiento y le pido disculpas a este títere, ¿no? Un objeto sin animación, ¿no? Obviamente le estoy tratando de dar vida como un personaje y tener este debate, tener un diálogo, tipo como Wilson lo hace con Tom Hanks, ¿no? En Castaway. Y en ese momento sentí el suspiro del público, digamos, lleno de ternura y sentirse, no, como dos amigos se están encontrando y reconciliando. Y en ese momento, no sé si ustedes han sentido cuando alguien te ve, vos sentís la vista de alguien, ¿no? Y volteás a ver. En ese momento yo sentí como pequeños alfileres la vista, los 250, digamos la vista de los 250 miembros de la audiencia, los 500 ojos pinchándome la piel. Y es una sensación que nunca voy a olvidar y es la sensación que siempre regreso cada vez que voy al escenario. Quiero sentir esto de nuevo. Y es lo que me ha impulsado como actor. Como, bueno, haciendo un poco de puente, ¿no? Entre tu experiencia en el teatro a nivel internacional, pero habiendo empezado acá, y ha valorado, esta es una pregunta de Gaby, ¿ha valorado poner en las tablas alguna obra de nuestra cultura nicaragüense? Tengo muchísimas ideas. Una de las cosas que me gustaría hacer, no sé si les enseñé el títere de Budaishi, es crear una versión del huehuense en títeres tradicionales chinos. Pero obviamente es un proyecto de gran envergadura porque los títeres son muy caros y lo hacen artesanos que son muy cotizados y es un gremio muy complejo en Taiwán. Me gustaría hacerlo con los verdaderos artesanos y artistas tradicionales, ¿no? Nosotros tenemos una relación diplomática con Taiwán y siempre ha sido un proyecto que lo tengo ahí al lado. El huehuense siempre ha sido una historia que me ha fascinado porque tiene muchísimos elementos. Del huehuense se habla muchísimo como política, se habla muchísimo, digamos, como representación de nuestra cultura nicaragüense, el huehuense, el nica, ¿no? Pero realmente yo no creo que signifique eso. Del huehuense es como pieza teatral y lo fascinante que es como pieza teatral. Es única en el sentido que fue una de las primeras piezas en Latinoamérica, digamos, en la Latinoamérica conquistada, ¿no? De la colonia. Mucha gente ignora que de hecho el huehuense original no es en español, cuando habla el Roberto Astuanes se ha traducido, pero es en una mezcla de náhuatl con español, que si vos lees el huehuense realmente ninguno de nosotros lo va a entender. Y esa mezcla sucedió en muy pocos lugares de América y digamos esa lengua en la que se manifiesta es una exquisitez de explorar de nuestro indigenismo y nuestra historia. Además, mezcla tres cosas que no sucedían usualmente en una misma obra de teatro. La danza de personajes que no tienen voz, que es el macho ratón.
Muchos sospechan que se agregó después porque era, digamos, un teatro callejero que se representaba. Entonces, digamos, si había otro grupo bailando, se juntaba con el que estaba representando la obra de teatro y al final se volvió una misma. Pero el teatro, las máscaras, ¿por qué el huehuense utiliza máscaras? El teatro español de ese tiempo no utilizaba máscaras. Y algo interesante que se ignora, que los personajes no son españoles. Los personajes del huehuense, lo que nos dice el mayor, digamos, la mayor investigación o la investigación más seria, es que el gobernador Tastuanes, nosotros pensamos, es la opresión española y el indio que se libera. Pero no, es una burla. El gobernador Tastuanes era otro indio españolizado. Y la burla del huehuense es de hecho de otro indígena de las castas superiores. Digamos, el huehuense se sospecha que era de la casta superior indígena contra otro indígena españolizado que favorece a los españoles, y es el pleito entre ambos. Y de ahí, ¿cuándo se introduce que la máscara se pinta rubia y de ojos azules? No se sabe. Pero a mí me parece un tema muy fundamental. ¿Y por qué la burla del tema de acercarte? La burla es no de la opresión española, es la opresión del pueblo por el mismo pueblo, ¿no? Del pueblo indígena, que me parece, eso es otra cosa que me da, que me eriza la piel. ¿No les parece una simbología un poco más adecuada de la modernidad nicaragüense, no? Entonces, esa historia del huehuense me encantaría manifestarla de diferentes maneras, tanto en los títeres como, digamos, en una versión, digamos, más moderna y contemporánea. Hay muchas ideas que me gustaría explorar sobre el huehuense. Ojalá y lo logres hacer en un futuro porque suena como una experiencia, ¿no? que dan ganas de ir, tu interpretación del huehuense. Y ahora, bueno, para ir cerrando, algo más relativo al contexto actual, ¿no? ¿Cómo ves en términos generales el teatro funcionando a raíz de la pandemia? ¿No será, Úrsula preguntaba, será más demandante en términos creativos para quienes quieren hacer teatro? Pero en general, ¿cómo van a funcionar las cosas? Pues, con los teatros, con los espacios, eh, con la profesión, básicamente. Tal vez mi opinión no va a ser muy popular, o tal vez sí. No es un tema, digamos, fácil de hablar en la comunidad teatral porque todo el mundo tiene una opinión muy diferente y depende mucho, digamos, del país y de la tradición teatral que ha tenido el país. Pero mi opinión es bastante, digamos, sencilla. El teatro tiene miles de años de estar desapareciendo y nunca desaparece. Siempre todas las culturas dicen, se inventó la radio, el teatro va a desaparecer. Se inventó la televisión, el teatro va a desaparecer. Está YouTube, el teatro va a desaparecer. Y lo que a mí me llama la atención es que no nos damos cuenta que esos son otros medios para hacer teatro. Y todos esos canales de YouTube en los que la gente recrea, se están volviendo muy populares, ¿no? Que hacen sketches, ¿no? De la situación con la pandemia, o la gente canta desde el carro. Eso es teatro. Lo que pasa es que ahora tenemos medios que lo comunicamos de diferentes maneras. Obviamente, en la cultura occidental, y creo que aquí reside la situación, la cultura occidental en los últimos 100 años, digamos, ha puesto en un pedestal lo que se llama las bellas artes, y lo ha encerrado en contextos académicos y, digamos, institucionales como los museos, el teatro formal, lo que nosotros pensamos como el teatro Rubén Darío, ¿no? Como una institución, y que ese es el espacio para hacer teatro. Y lentamente se ha ido desasociando digamos, el público en general. El teatro, a través de toda su historia, fue o callejero o muy popular. Mucha gente piensa, no, Shakespeare es una cuestión muy elevada y sofisticada. Shakespeare era el Keeping Up the Kardashians de aquel entonces. Era muy popular con la gente, ¿no? Y la gente no iba a ver a Shakespeare y Hamlet. Hamlet es una obra muy divertida y las puestas modernas son bastante solemnes y se ha ido distanciando de la esencia.
para mí creo que lo que el gremio teatral tenemos que hacer es, uno, conectarlo un poquito más y, digamos, removerlo de ese pedestal de cómo se debe hacer teatro, esa rigidez, y, digamos, llevarlo, no digo que hay que regresar a las calles, no es ese el punto, porque tal vez la calle ahora es YouTube, es en nuestra comunidad virtual, pero creo que en fundamental se están perdiendo los espacios de que todo mundo debería hacer teatro. Yo no entiendo por qué el teatro, con todo lo que te permite lograr como individuo, no es un curso que tienen todos los niños en el colegio. Y no lo digo que todo el mundo debería perseguirlo como una profesión, pero que todo el mundo en algún momento debería exponerse. El teatro te da, creo que una de las charlas hablaste de project management, ¿no? Te permite saber cómo manejar un proyecto, porque montar una obra de teatro es un proyecto muy complejo. Te permite cómo proyección y conocer tu cuerpo. Creo que una cineasta nicaragüense hablaba en otra de las charlas sobre cómo el teatro en Argentina le ayudó a descubrirse a sí misma, ¿no? El teatro también te permite entender la estética y el diseño, tanto en el diseño de vestuarios, en el diseño de escenografía y el diseño de luces, pero también cómo se cuenta una historia. Y si eso te sirve profesionalmente, que yo sé me ha servido a mí para contar historias cuando estás hablando sobre tu estrategia con un cliente o estás hablando sobre tu marca, una marca hasta cierto punto es una historia que está contenida en una iconografía. Y eso es lo que el teatro hace, tratar de crear iconos y escenas muy simbólicas y que trasciendan el texto y la imagen para que entren en la conciencia de cada miembro de la audiencia. Entonces, si lo utilizamos de esa manera un tanto menos solemne y mucho más cercana a la condición humana, creo que el teatro va a sobrevivir por muchos años en el futuro. No, con esa comparativa, definitivamente creo que sí va a seguir viviendo, ¿no? Y tenemos ejemplos vivos como el Globe Theater de Shakespeare, igual que ahí sigue llenándose de gente, aunque sea por curiosidad, pero que te remonta a cómo era el teatro antes, Claro. ¿no? La experiencia, como bien decías, callejera, pero cuando no había butacas ni aire acondicionado, ni una fuente donde, bueno, ahí sí hay una, pero ese es el punto, ¿no? Estando de pie y disfrutándolo en condiciones incluso meteorológicas desfavorables, pues, pero queriendo ver esta obra. Digamos, fun fact de esto que estás hablando, que la gente iba de pie, los teatros eran espacios abiertos porque no había luz eléctrica. Entonces tenías que tener la luz natural y además se buscaba cómo acaparar la mayor parte de la gente. La manera en que en el gremio español, en el gremio teatral español se dice buena suerte, decir buena suerte en el teatro es de mala suerte. Entonces se dice mucha mierda. Y una de las teorías de por qué se dice así es porque en los pueblos, cuando se presentaba una obra de teatro, la gente llegaba a caballo. Y los caballos no tienen muy buena higiene y no van a los baños portátiles que se le montan afuera de los conciertos, ¿no? Y si tenía, digamos, no el palco de butacas, sino la arena donde el público se sentaba, lleno de mierda de caballo, de estiércol, la obra fue exitosa, ¿no? Y ese compartir en la cultura, una cosa también que se ignora es que el público abuchaba, el público se enojaba mucho de la misma manera, digamos, cuando con los villanos de las novelas actuales, ¿no? Que las personas realmente odian a los villanos de las telenovelas, así se enojaban mucho con los villanos de las obras de teatro, incluso se subían a golpearlos. No había esa ceremonialidad del teatro que hay actual, donde todo el mundo está callado. Y si se recuerdan en la obra que monté en Taiwán, hablamos de Un Dios Salvaje, de God of Carnage, la monté en un título, en un teatro en arena a la redonda, ¿no? Donde el público está en los cuatro lados, está dentro de la acción y esa obra destruyen completamente la escenografía. No sé si vieron la foto de que está golpeando con un cojín. Creamos
dispositivos para que a los 2 golpes expulsara las plumas y le cayeran al público. Hay uno de los personajes que vomita sobre el centro de mesa. Y el público realmente estaba pensando, se protegía de que si lo iba a pringar del vómito. ¿Cómo lo hicimos en el Teatro La Redonda? Es un secreto que me tengo que guardar por si un día montamos esta obra en Nicaragua. La arena salpicaba al público, y el público me dijo que una de las cosas que más les gustó es que usualmente en el teatro trataban de tomar discretamente fotos, pero cuando ellos están sentados en esta obra, cuando tenés público a los 4 lados, y yo le puse luz al público para que se sintiera parte de esa acción. Cuando estaban tratando de tomar fotos, el público del otro lado formaba parte de la escena. Y yo dije al principio de la obra, siéntanse libres de grabar, de postearlo en social media durante la función, para romper un poco esa ceremonialidad del teatro y digamos, ese respeto que se le tiene, y, digamos, regresarle el teatro al público. De acuerdo. Empoderarlo. Bueno, te agradezco un montón, Jaime, por dedicarnos tu madrugada de sábado. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron en esta charla, ¿no?, sobre gestión cultural, sobre teatro, producción, dirección. Y solo recordarles de estar pendientes de los próximos Madre Talks que tenemos. Y eso, cuídense, ¿no? Be safe con todo el tema del COVID-19, protéjanse, protejan a los suyos y que disfruten el fin de semana. Gracias. Chao. Hasta luego. This concludes our broadcast day.